Me presento, mi nombre es Jair Granados y esta noche seré el moderador de este webinar. Primeramente, quiero mencionarles que con este webinar damos inicio a la campaña denominada Primera Limpieza Nacional Bajo el Agua, la cual tiene como propósito concientizar a las personas sobre las prácticas de conservación de ecosistema marino, así como reactivar la economía o el turismo local a través del buceo. El conversatorio de hoy tiene por nombre Costa Rica, sus arrecifes y corales, perdón, sus arrecifes y comunidades coralinas. La presentación está a cargo de dos grandes científicas y expertas en el área, quienes son Tatiana Villalobos y Catherine Evans. Tatiana de Racing Corals y Catherine de Marine Conservation, quienes se presentarán en breve. Antes de comenzar, me gustaría solicitarles de la manera más respetuosa posible silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, esto por respeto de las ponentes y evitar algún inconveniente. Asimismo, hacerles la invitación de que si tienen algún comentario o pregunta, la pueden dejar en el chat de la plataforma de Zoom o de Facebook, sea por donde nos acompañen en este momento. También posteriormente estaremos compartiendo este video a través de la plataforma de YouTube y de Facebook de la organización Green Golf Costa Rica, donde pueden acceder posteriormente a este webinar. Primeramente comenzaremos con una intervención de las expositoras, donde se presentarán y nos contarán un poco más acerca de ellas. Y bueno, seguidamente tendremos un espacio donde profundizaremos en el tema de hoy. Posteriormente tendremos un espacio de preguntas que abarcaremos aquellas consultas que ustedes nos han dejado en el formulario, así como en esta plataforma de Zoom o en la plataforma de Facebook. Bueno, sin más, bueno, después de esta pequeña espacio de preguntas, seguiremos con un cierre y sin más preámbulos, les doy la bienvenida a Kat y a Tatiana para que, bueno, les cedo la palabra para que nos comenten un poco de ellas. ¿Quién gusta empezar? Ok, bueno, yo puedo. Ok, Dale. bueno, muchas gracias. Mi nombre es Catherine Evans, o Kat, y soy cofundador de Marine Conservation Costa Rica. Somos una asociación sin fines de lucro y estamos basados en Quepos. Tenemos un proyecto de restauración de coral y tenemos viveros en 2 puntos que están cerca del Parque Nacional Mármol Antonio. Y hemos estado trabajando en este proyecto más o menos año y medio. Y este año hemos empezado a trasplantar los corales al arrecife otra vez. Estamos trabajando con 3 tipos de coral. También tenemos un proyecto de monitoreo de arrecifes, tenemos cursos de restauración de coral, investigación de arrecifes y de áreas de conservación marina. Y somos muy activos en limpiezas submarinas y también educación en escuelas locales y en la comunidad. Bueno, un poquito sobre yo también. Como le dije, mi nombre es Kat, soy de Inglaterra, pero llevo casi 20 años en Costa Rica ahora. Soy bióloga, instructora de buceo, mamá, muchas cosas. Y soy la investigadora principal en el proyecto de coral. Muchas gracias por darme esta oportunidad a hablar un poquito sobre los corales. Y voy a pasar ahora a Tatiana. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, la verdad yo bastante contenta. Mi nombre es Tatiana Villalobos. Yo trabajo para una organización que se llama Racing Coral Costa Rica, que trabaja en el país desde el 2016 en investigación relacionada a restauración de arrecifes coralinos. Ha sido una experiencia bastante bonita. Nosotros empezamos y hemos tratado de trabajar
el tema de la restauración coralina muy basados en la ciencia, ¿verdad? Entonces hemos ido como paso a paso, probando técnicas, tratando como de escalar integralmente, que ha sido uno de los enfoques que siempre hemos tenido de trabajar en los 4 principios de la restauración ecológica, y más siendo el tema de restauración de arrecifes coralinos un tema tan nuevo, siendo un boom también, ¿verdad? Entonces, pues llevando paso a paso para que podamos con la ciencia ir respaldando todas las acciones que vamos tomando. Entonces, o sea, la verdad, para mí personalmente ha sido bastante bonito toda esta experiencia, todo este crecimiento, trabajar con corales. Yo soy máster en gestión integrada de áreas costeras tropicales, y pues esto me abrió la puerta realmente al mar y a hacer lo que amo. Entonces, yo creo que si todos estamos aquí, pues tenemos ese común de amar demasiado el mar y de ver qué podemos hacer, cómo podemos ser parte del cambio. Y lo estamos haciendo. Ya solo el hecho de que ustedes un lunes a las 6 de la tarde estén tomando su tiempo para conectarse un rato, una hora, a aprender y a ver qué más podemos hacer en conjunto, yo creo que dice mucho y nos tenemos que sentir muy orgullosos de eso. Personalmente yo soy moncheña, pero vivo en la costa, entonces nada, la verdad muy emocionada de estar acá, y esperamos de poder interactuar ahora al final un poco con las preguntas, y mi presentación ahora va a ser un poco más de cuáles son las acciones que está tomando Costa Rica con respecto al tema de conservación y restauración de arrecifes coralinos. Así que vamos a ver cómo va todo, y muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Bueno, realmente dos profesionales expertas en este tema, a quienes agradecemos enormemente su participación, la disposición y el tiempo que nos dedican, ¿verdad?, para hablarnos de los arrecifes y los corales. Muchísimas gracias. Bueno, estamos seguros de que este conversatorio va a ser de mucho enriquecimiento para mí, estoy seguro, y para todos nosotros. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a la sección de ya profundizar en el tema a lo que vinimos. Y bueno, voy a hacerle primero la palabra a Tati y luego posteriormente Kat nos va a hablar del tema. Entonces, adelante, el espacio es de ustedes. Adelante, Tati. Ok, de hecho voy a hablar primero, pues, Va a y ser al después revés. Tati. Sí, voy Perfecto. a hacer una introducción a corales, pues voy a empezar. Ok, listo, pues voy a tomar la pantalla, un momento. Ok, listo. Bueno, para la gente que están llegando, mi nombre es Catherine Evans, soy de Marine Conservación Costa Rica, y voy a hablar sobre Costa Rica, sus arrecifes y comunidades coralinos. Es una introducción y vamos a empezar bastante básico con qué es un coral. ¿Qué piensan? ¿Es una planta? ¿Es un animal? ¿O es una piedra? Ok, piensen en su respuesta y vamos a ver. Coral es un animal. Es un invertebrado marino, que eso significa que no tiene la columna vertebral y viene del filo Cnidaria, como las medusas. Los corales son animales coloniales. Esto significa que están viviendo juntos y podemos pensar como gente viviendo dentro de un edificio de apartamentos. Todos los corales están viviendo juntos con su propio edificio. Pero ¿de qué es este edificio? Los corales duros hacen su propio esqueleto. Ellos pueden absorber elementos del agua y después pueden depositar una piedra caliza abajo, y esto es su esqueleto o edificio. Tenemos corales duros, y esos son que hacen su propio esqueleto, y tenemos corales blandos. Los blandos no tienen un esqueleto duro, hacen su forma con una proteína que se llama gorgonia. Y cada animal de coral individual se llama un pólipo. Un pólipo tiene una boca y un estómago
Y estos aquí son sus tentáculos. Encima de los tentáculos tenemos células nematocistos que los usan para atrapar su comida. Y abajo están sentados en una copa que se llama el coralito. Dentro, entre los pólipos hay un tejido que conecta todos los pólipos de coral y por eso son animales coloniales que viven juntos. Los corales alimentan como los tentáculos, pero solo pueden atrapar 10% de su comida con sus tentáculos. Entonces, ¿dónde viene el otro 90%? Esto viene de la relación que tienen con una fitoplancton unicelular que se llama zooxantelas. Podemos ver las zooxantelas aquí, estos pequeños algas que son como naranjadas aquí y viven dentro del tejido de coral. Y los corales reciben nutrientes de las zooxantelas y las zooxantelas reciben dióxido de carbono y minerales y también un hogar. ¿Dónde están los arrecifes de coral? Bueno, la mayoría de arrecifes y corales están dentro de esta zona tropical, donde el agua está cálido, la mayoría están bastante poco hondo. Hay mucho aquí en Asia y se puede ver aquí en Costa Rica tenemos corales por las dos costas. Hay corales que crecen fuera de este rango, en aguas profundas y oscuras y frías, pero en general son tropicales. Los corales pueden reproducirse sexualmente y asexualmente. La reproducción sexual es con óvulos y esperma, y esto es lo que da la variación genética. Y la reproducción asexual es clonación a través de brotación. Esto es como crece una colonia más y más grande. También una colonia puede fragmentar y después tiene dos colonias. Y esta fragmentación es la manera que estamos usando aquí ahora en nuestros proyectos de restauración. Okay. Oops. Ok, ahora sí. ¿Y por qué los corales son tan importantes a nosotros? Bueno, aquí en Costa Rica sabemos que normalmente hay bastante turismo y la gente le gusta venir por las costas, los mares, pueden venir a bucear, a snorkelar, a ir en bote, tal vez de pesca. Y en el mundo los arrecifes de coral generan más que 50,000 millones de dólares. Pues por eso son una fuente muy importante de ingresos para muchos países. También son una fuente muy importante de alimento y trabajo. 1,000 millones de personas pescan y alimentan de arrecifes de coral. Son importantes para medicinas. Muchos medicamentos utilizan organismos marinos. También les dan protección costera de olas y tormentas. Los arrecifes absorben la energía de las olas y pueden reducir hasta 97% de la energía de las olas. Pues eso significa que si no hay barreras de coral en ciertos lugares, podemos tener muchos daños de inundación durante tormentas. Y lo más importante es que tienen una muy alta biodiversidad. Representan menos de 1% del océano, pero tienen 25% de toda la vida marina viven dentro de los arrecifes de coral. Son uno de los ecosistemas más productivos del mundo y por eso se llaman los bosques del mar. Pero ¿qué está afectando los arrecifes de coral en hoy día? Bueno, hay muchas cosas, pero solo vamos a hablar sobre 4
que creo que son unos de los más importantes en Costa Rica ahora. Primero vamos a hablar sobre la contaminación que viene directamente de humanos, de nosotros. Puede ser de agricultura. Aquí en Costa Rica tenemos bastante agricultura, pero también tenemos monocultura de piñas, de bananos, de palmeras, y estos tipos de agricultura usan muchos agroquímicos como herbicidas, pesticidas, fungicidas, pueden ser abonos. Y cuando llueve, todos estos químicos pueden ir en los ríos como un cóctel muy dañino, venenoso o tóxico, y los ríos llegan al mar. Pues este es un gran problema. Okay. Okay. También tenemos contaminación desde desarrollos urbanos, puede ser en la costa o también puede ser del centro del país. Y tenemos contaminación de desechos domésticos, ese puede ser residuos, basura, plástica, puede ser bacterias, químicos. Y todas estas cosas causan alteración de hábitat y también eventos de enfermedades. Aquí en esta foto tenemos un brote de algas que puede ser de un alto nivel de nutrientes. También puede causar enfermedad y muerte en los océanos. Y uno de los sistemas más afectados por la contaminación son los arrecifes de coral. Bueno, otra amenaza es sobre pesca por prácticas no sostenibles de pesca. Antes era así, pero ahora se ha convertido en esto, una industria enorme. Y de hecho, aproximadamente el 85% de los peces comerciales del mundo están sobreexplotados. Estamos tomando demasiados peces a la vez. También hay el problema de la captura incidental. Podemos ver este tiburón en un long line que muchos tiburones, tortugas pueden estar atrapados en los long lines. Vamos a tener una charla sobre tiburones este jueves y también tortuga estaba atrapado en la práctica de pesca de arrastre. Y en la pesca de arrastre, la captura incidental puede ser hasta 95% de toda la pesca. Y ahora están intentando abrir los permisos otra vez en Costa Rica. Entonces, todos tienen que firmar estas peticiones que están circulando en las redes sociales, por favor. ¿Y cómo afecta la sobrepesca a los arrecifes de coral? Bueno, sí faltan especies claves como tiburones, como pez loros. Puede cambiar el equilibrio del ecosistema del arrecife. Por ejemplo, en esta foto tenemos otra vez un arrecife que tiene muchas algas que están asfixiando los corales. Pues puede ser por que no hay bastante herbívoros como los peces loros, como los peces cirujanos. Otra amenaza es el calentamiento del océano. Y esto obviamente viene del calentamiento global y ocurre cuando hay demasiado dióxido de carbono en la atmósfera, viene de industria, de carros, y esto causa blanqueamiento de coral. Estas fotos saqué aquí en Quepos en marzo, cuando tuvimos las aguas muy cálidas. Y el problema es que el coral no está tolerante a cambios en temperatura y causa estrés.
Y cuando se estresa, se expulsa los zooxantelas. Aquí podemos ver los tentáculos fuera, pero no tiene las zooxantelas. Podemos ver esto porque no tiene el color, pero también pierde su fuente de comida, pues solo están sobreviviendo en su 10% que pueden atrapar. Y esto es el color normal de este tipo de coral. Los corales pueden sobrevivir un tiempo corto, pero están más susceptibles a enfermedades o a la muerte. Y un aumento de 2 grados pueden erradicar casi todos los arrecifes de coral en el mundo. Otra amenaza es la destrucción del hábitat por el desarrollo costero. Aquí se puede ver como en el manglar están construyendo, y aquí esto es en la puerta de Caldera. Pero ¿qué pasa cuando quitan la vegetación y están haciendo construcción cerca de la costa? Causa sedimentación en los ríos y en la costa, y esto puede afectar los corales. También hay muy destructivos, es en el turismo no sostenible. Podemos ver gente que están snorkelando y buceando y tratando los corales sin respeto, como que solo fuera piedras. Y otro problema son las especies invasivas. Especies invasivas son animales o plantas de otra región del mundo que no pertenecen a su nuevo entorno, como el pez león en el Caribe, y en la costa pacífica tenemos un gran problema con la caularpa, que crece muy rápido y asfixia a todos los corales y otras algas y esponjas. Las especies invasoras pueden provocar la extinción de plantas y animales nativos y destruir la biodiversidad y alterar permanentemente los hábitats. Aquí tenemos un coral que está invasivo y el famoso corona de espinas, que estas coronas de espinas pueden comer hasta entre 6 metros y 10 metros en un año de arrecife. Pero si tiene muchos en el arrecife, pueden destruir un arrecife entero. Ok, ahora voy a hablar sobre los arrecifes coralinos en Costa Rica. Somos un país pequeño, pero con una larga costa. En la Pacífica tenemos más que 1000 kilómetros de costa, y en el Caribe más que 200 kilómetros. Y hablando de corales duros, en Costa Rica hay 59 especies de coral duro. En la costa Caribe tenemos 36 especies. Y en el Caribe, el mar Caribe más grande, hay 77 especies. Pues esto es más o menos, creo que 60%. Y en la costa pacífica de Costa Rica tenemos 23 especies, pero en el Pacífico tropical oriental tenemos 47 especies en total, pues esto es más o menos la mitad. Y vamos a mirar el estado de los arrecifes en la costa Caribe. En los 80s habían más o menos 40% de cobertura de coral vivo, pero ahora solo hay 15% de coral vivo. Las amenazas más grandes en el Caribe es sedimentación, agroquímicos, hay mucha agricultura en la costa Caribe, enfermedades de coral, que otra vez esto es normal ahora en el Caribe, y también especies invasoras como el pez león.
No quiere mover. Ok. Y en la costa pacífica, en el norte, en las 80s, habían hasta 80% de cobertura de coral vivo, pero ahora solo hay más o menos 5%. Y en el centro y sur, en los 80s, 90s, habían 20% cobertura de coral vivo y ahora solo hay 5%. En el Isla del Coco, ahora hay 40% cobertura de coral vivo. No tengo los datos de las 80s, pero me imagino que anteriormente era parecido del norte de Costa Rica, como en 80%. Y las amenazas más grandes en esta cosa son la pesca no sostenible, sedimentación, agroquímicas. Okay. Y ahora vamos a ver géneros importantes de coral duro en Costa Rica. Esto es más para la costa pacífica, lo siento, Caribe. Y esto es, tenemos la Zamacura, Poraites, Pucelópora, Pavona y Gardenias. Okay. Y esto es el fin de mi presentación. Entonces, muchas gracias y voy a estar disponible para preguntas más tarde. Muchas gracias, Catarina. Continuamos con Tatiana. Perfecto, Jair, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y me dice si la ven bien, por favor. Listo. Sí. Se ve bien, sí. Bueno, ya que nos dio como una explicación bastante buena, ¿verdad? Una introducción al tema de lo que son los corales, entender un poco en el país lo bendecidos que somos con tener arrecifes de coral tanto en la costa pacífica como en el Caribe, que yo creo que esto es algo que también nos tiene que hacer sentir muy orgullosos, pero al mismo tiempo que nos tiene que mover la parte de responsabilidad de que tenemos que tomar acciones, porque mientras más ricos seamos en biodiversidad, pues más es la responsabilidad que tenemos en tratar de hacer algo, de conservarlo y manejarlo de la mejor manera. Ahora yo lo que les voy a hablar un poco, como les decía, es de cuáles son estas medidas de conservación y restauración para los arrecifes de coral aquí en el país. He estructurado la presentación de esta manera en 6 puntos, aunque el punto 2 tiene unos subtítulos por allá. Primero les voy a mencionar muy rápido cómo está el tema de conservación de arrecifes. El tema de restauración de arrecifes coralinos, pues muy breve, quiero tratar de algunos conceptos claves. ¿Cuáles son estas intervenciones, verdad? Usualmente cuando escuchamos restauración y porque es lo que más se ve, nada más nos enfocamos como en los viveros, pero realmente les voy a contar brevemente también acerca de esto, un poco de cómo se ve la planificación de este tipo de proyectos, hablarles un poco del protocolo. Luego, ¿cuál es la legislación que tiene el país, verdad? Que apoya y que realmente motiva a que hagamos algo por estos ecosistemas tan importantes, esfuerzos regionales, la comunicación y educación, y pues al final, ¿cuáles son estas acciones claves que como población deberíamos o estamos tomando? Y como les decía, mi primer punto es el tema de la conservación. Este es el mapa de Costa Rica. Bueno, no tiene toda la parte marina. Por si no lo saben, lo voy a repetir acá, pero Costa Rica tiene un territorio marino más de 10 veces su territorio terrestre. Entonces somos un país bastante grande gracias a la Isla del Coco, que nos aumenta la zona económica exclusiva. En este mapa que tengo aquí en la pantalla pueden ver las áreas marinas protegidas. Algo muy interesante es que muchas o algunas de estas áreas marinas protegidas no han sido hechas específicamente para proteger ecosistemas marino-costeros, sino que son extensiones de áreas terrestres protegidas. Entonces, por ejemplo, en el Parque Nacional Santa Rosa vemos que tiene una parte de área marina protegida y
También en esta zona tenemos la dicha de que tenemos importantes formaciones de arrecifes y comunidades coralinas. Entonces, también, por ejemplo, en la parte acá, en la parte del Parque Nacional Marino Ballena, también en la parte, por ejemplo, de Manuel Antonio, en todos estos sectores. Y, por ejemplo, tenemos otras zonas como Golfo Dulce, que en este caso el área marina protegida es bastante pequeñita y realmente esta extensión no estoy segura en qué consiste o cómo llega a cubrir, o sea, la parte del Parque Nacional Piedras Blancas cubre una parte marina, pero todavía me nace la pregunta de a qué se debe esta extensión si realmente no está protegiendo las principales formaciones de coral en la zona. Entonces, esto lo que nos demuestra es que por dicha, algunas de estas áreas marinas protegidas que están sí tienen importantes ecosistemas de arrecifes de coral, pero al mismo tiempo no tienen un plan de manejo para estos ecosistemas. Entonces, realmente, por ejemplo, cuando vamos a ver los planes de manejo de estos parques o de estas áreas protegidas, son básicamente la parte terrestre. Y en la parte marina nos encontramos en que muchas veces los guardaparques o las personas pues tienen recursos limitados para poder dar un monitoreo o un resguardo importante a todas estas zonas. Y por eso es que tenemos estas áreas protegidas, creo que es muy importante sentarnos a pensar si realmente somos capaces de seguir creando áreas y más bien ponernos en una mesa y ver cómo podemos zonificar los que ya tenemos. No significa que no podemos ir a hacer usos en estos sitios, pero significa que tenemos que hacer usos responsables. Sitios, ¿cuáles son estos sitios que son más vulnerables? ¿Cuáles son estos sitios que se pueden utilizar para turismo? Es decir, estos planes de manejo basados en los ecosistemas. Para esto, sería demasiado clave que la conservación se hiciera con base al mapeo de arrecifes y comunidades coralinas. Realmente en este momento no sabemos cuál es la cobertura de coral vivo, sino que, como decía Kate, estos datos han sido principalmente por la investigación que ha hecho el CIMAR en ciertos puntos, y lo que se hace es que se generalizan los datos de cobertura coralina, pero realmente no sabemos cuánto tenemos de arrecifes de coral y cuál es la salud de estos. Y cuando tengamos estos mapas, lo más importante sería empezar a trabajar en zonificación, como les decía, estas áreas de cuáles podemos usar y cuáles son estos usos. Y todo esto pues basado en que podamos manejar de la mejor manera los arrecifes de coral que tenemos en la zona. Esto es un poco la conservación y como podemos ver, cayó porque sí en algunas de estas áreas dichosamente, pero nos falta poderlas manejar. En temas de restauración de arrecifes de coral, realmente es un tema bastante nuevo y principalmente muy nuevo para el Pacífico tropical oriental. La restauración de arrecifes coralinos, todo esto se empezó a desarrollar y a trabajar principalmente en la región del Gran Caribe, cuando hace varios años realmente casi llevamos a la extinción a 2 especies de coral, las 2 principales formadoras de arrecifes coralinos de la región, que son Acropora palmata y Acropora selvicornis. Entonces realmente todos estos países, los investigadores dicen cómo podemos intervenir, qué tenemos que hacer. Entonces aquí fue como tenemos que actuar ya. Y se empieza a trabajar muchísimo, a desarrollar técnicas, o sea, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que trabajar, a compartir información, y por eso es que el campo de la restauración de arrecifes de coral a mí me da muchísima esperanza pensar de que es un campo fácil para acceder a la información, aunque tiene bases científicas, y que además mucho de acá es actuar y no cometer los errores que se cometieron en algún punto. En el Pacífico tropical oriental y específicamente acá en el país, estos son los proyectos, los que podemos ver en el mapa. Actualmente hay 5 iniciativas pasando, 4 que ya están en campo, la de Uvita que está en los permisos y en la parte por ejecutarse, el proyecto de Bahía Culebra, que hay varios, es muy interesante, nosotros somos parte y aquí es, bueno, cómo juega el papel de la empresa privada y muchos actores en temas de restauración de arrecifes coralinos. Y empieza como un piloto, porque no lo sabemos. ¿Cómo ponemos de acuerdo a las partes? A veces se ven como proyectos aislados, pero de verdad la complejidad para tratar de hacer las cosas bien, pues requiere su planeación y su momento de estudio. Tenemos el proyecto de Samara, proyecto Corales, el de Quepos, que está Kate, de Marine Conservation, el de Uvita, y también el que estamos trabajando nosotros desde Raising Coral de la mano con el CIMAR en Golfo Dulce, que ya llevamos 4 años. Esto es como un poco las imágenes que les estoy presentando, son específicamente del proyecto de nosotros porque eran las que tenía a la mano.
Estos proyectos de nuestro Pacífico, que son los que tenemos en el país funcionando ahorita, trabajamos principalmente con las especies formadoras de arrecifes de coral. Los dos géneros más importantes y que tienen en común estas iniciativas son el género Posilopora, un coral ramificado como el de la imagen 1, 3 y 4, y Porites, que es un género de coral más de crecimiento masivo, técnicas de propagación completamente distintas, en donde ya hacemos microfragmentación, utilizamos discos de cerámica o sustratos para que estos corales puedan crecer y tratar de estimular este crecimiento más rápido. Y también otras especies como Zamócora estelata, un coral súper raro, que de hecho acá en el Golfo Dulce tenemos uno de los arrecifes de coral saludables y muy interesantes porque de verdad no es común en el Pacífico tropical oriental. Pavona gigantea, Pavona claus, Pavona frondífera. La imagen 2 es Pavona frondífera. Entonces realmente cuando hablamos de restauración de arrecifes coralinos, ahí también es conocer cuáles son las especies que han formado los arrecifes históricamente y que tratemos de llevar de vuelta el ecosistema, aunque sabemos que no lo vamos a recuperar todo. Estas iniciativas también tienen en común de que todo el trabajo o la mayoría del trabajo que se está haciendo es en el cultivo en situ. Esto quiere decir que son viveros bajo el agua, en donde lo que se hace es tomar muestras de los arrecifes, de colonias donantes, utilizando protocolos y guías que obviamente eviten el daño de las colonias que se encuentran en su estado natural, y que luego son llevadas a viveros como la imagen 1, la imagen 3, donde por un periodo de tiempo se les va a dar monitoreo, limpieza para tratar y asegurar su sobrevivencia y obviamente pues un crecimiento más rápido del que podrían tener en su medio natural debido a todo esto que Kate nos contaba que está afectando a los arrecifes de coral. Entonces, este es como un poco el panorama de que tenemos a nivel nacional. Me interesa mucho hablar un poquitito de estos conceptos claves. ¿Qué es la restauración, verdad? A veces, bueno, en Costa Rica tenemos la dicha de que sabemos de que Costa Rica rompió esquemas solamente llevando la restauración ecológica de nuestros bosques, cuando en América Latina las tasas de deforestación eran más altas. Costa Rica iba registrando las tasas de reforestación más altas, a que a este punto nosotros hayamos recuperado casi el 50% de los bosques que perdimos en algún punto. Pero en la parte marina no es lo mismo, no tenemos la misma experiencia, no sabemos mucho de cómo funciona esta sucesión ecológica, pero básicamente, teóricamente, la restauración de arrecifes de coral se basa en la teoría que tenemos en tierra, la restauración ecológica. Lo que vamos a tratar es de asistir la recuperación natural que el ecosistema podría tener si no tuviera tanto estrés, tantos problemas afectándole. Y algo que tenemos claro cuando nosotros vamos a intentar intervenir estos ecosistemas es que nunca vamos a recuperar el 100% de lo que perdimos. Por eso siempre se dice que la mejor restauración es la que no se hace. Ojalá pudiéramos nada más dejar que la restauración natural sucediera, pero llegamos a un punto, si tomamos en cuenta el cambio climático, en que ya esto no va a suceder como podría suceder. Cualquier tipo de intervención de restauración ecológica debería y debe estar basada en los 4 principios que existen. No importa si es en tierra o es en mar. ¿Cuáles son estos? Bueno, lo que nosotros vamos a buscar, es decir, en mi planificación yo lo que voy a intentar es incrementar la integridad ecológica de los sitios. Para esto tengo que tener conocimiento del pasado y el futuro, es decir, en mis sitios de trabajo yo conozco cuáles fueron las especies que formaron los arrecifes de coral, conozco cuáles son los problemas que han causado el deterioro de los ecosistemas, conozco realmente cuál es el futuro, cuáles son estas predicciones que me trae el cambio climático, el desarrollo costero y cómo mi metodología con el tiempo debería ir adaptándose. La integración social, por supuesto. Sabemos que la restauración y la conservación de cualquier ecosistema no va a ser efectiva si nosotros no integramos a la sociedad. ¿Por qué? Porque realmente ellos son las personas que interactúan todos los días con el ecosistema. Yo puedo cultivar 100,000 corales, puedo plantar 100,000 corales, pero realmente estos corales dependen también mucho de las condiciones de su entorno para poder lograr la restauración ecológica. Y además de esto, la intervención que yo estoy planificando debería ser sostenible a largo plazo. Y esto en 2 partes. Una, de que yo pueda tener la capacidad económica como organización o como institución y económica y de personal y demás para poder permanecer. La restauración coralina
de verdad no es algo que se planifica de 1 año a 2. Estamos hablando de 4 o 6 años, al menos para ir teniendo clara cuál es la metodología, cómo deberíamos estar interviniendo, pero los resultados propiamente de la restauración coralina y la restauración ecológica toma años e implica que nosotros tengamos la capacidad de estar ahí, ver qué es lo que está pasando y cómo nos vamos adaptando, y para esto es clave la ciencia. Y por supuesto que sostenible a largo plazo, de que lo que yo estoy interviniendo, en algún punto este arrecife debería ser sostenible por sí solo. Entonces, todo esto debería estar. Y nada más para entrar un poco más en detalles, y como les decía, cuando hablamos de restauración ecológica o restauración de arrecifes de coral, hablamos de muchos tipos de intervenciones. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer una división de 2 partes. Podemos hablar de intervenciones físicas. En este campo yo ni siquiera me estoy metiendo con el material biológico. Es decir, yo no estoy manipulando en sí los corales, reproduciéndolos o demás. En este caso, por ejemplo, estas fotografías, la primera, estabilización de sustrato, es un ejemplo de una embarcación que cayó en Fiji o alguna de estas partes, y destruye completamente la complejidad y la estructura del arrecife, lo que nos deja realmente escombros de coral vivo en todo el fondo marino. Si yo dejo estos escombros, estos pedazos de coral vivo en el fondo, la probabilidad de que ellos tengan la capacidad de fijarse a un sustrato que sea estable para luego empezar a crear sus colonias va a ser muy baja, porque todo quedó en escombros, no hay nada estable. Una intervención física, por ejemplo, es lo de la fotografía, donde muchas veces lo que se hace es ver cómo estabilizamos un sustrato, fijamos el material vivo para darle una mayor probabilidad de que ocurra una recuperación. O también en intervenciones físicas podemos hablar de arrecifes artificiales. De nuevo acá, yo no estoy manipulando material biológico, sino que estoy nada más trabajando con la estructura, con la complejidad propiamente del sitio. Aunque con arrecifes artificiales hay que tener bastante planificación también, porque entran muchos temas en juego. Entran el tema de corrientes, entra el tema de fondo marino, cuáles son los materiales que yo estoy trabajando, en qué región lo estoy trabajando, porque hay sitios donde sabemos que la reproducción sexual es muy baja y que la probabilidad de que corales nuevos se peguen en estas estructuras pues es relativamente baja. Además de que este tipo de iniciativas tienen que tener programas de monitoreo a largo plazo y que comprueben que están funcionando. También podemos hablar de intervenciones biológicas, que aquí es un poco más delicado porque literalmente, aunque suene un poco exagerado, es como si quisiéramos jugar a ser Dios si lo pensáramos bien, porque queremos intervenir en un proceso natural. Nosotros a veces lo vemos muy simple, de que yo agarro un coral, lo corto y lo pongo a crecer, pero no es solamente eso. Una vez, ¿cuántos corales? ¿Cuántos vamos a llevar? ¿A cuál sitio? ¿Cuáles patrones vamos a utilizar? Estamos asegurando la diversidad ecológica. Todos estos temas son claves de verdad, porque la responsabilidad, el riesgo que tenemos de que nuestra intervención sea un chasco y más bien seamos un problema para los sitios de restauración es bastante alta. Entonces, en este campo de restauración de intervenciones biológicas, podemos hablar de intervenciones a nivel in situ, que es cuando hacemos trasplantes directos, por ejemplo, o cuando tenemos cultivos en viveros bajo el agua. O podemos hablar también a nivel ex situ, como cuando ya trabajamos en laboratorios con temas de reproducción sexual, de genética, o incluso de propagación o reproducción asexual de corales, pero cultivándolos propiamente fuera de su medio. Entonces, eso es para darnos una idea de que de verdad hay diferentes intervenciones y que todos requieren de planificación, y conforme más nosotros vayamos a detalles o más juguemos con partes biológicas, más es el riesgo. Y nada más como para enseñarles, o sea, esto es como lo mínimo que tiene que tener la planificación de una iniciativa o un proyecto de restauración. Es decir, obviamente lo básico de entender los antecedentes de los sitios en los que yo estoy trabajando, las especies con las que voy a trabajar, las metodologías que voy a utilizar y el tiempo y cómo voy a evaluar que mi metodología está funcionando. Y todo lo que les pongo acá, ¿verdad? El financiamiento, cómo de verdad yo voy a lograr que en 2, 3, 4 años yo pueda subsistir haciendo este tipo de intervención. Y en todo esto, que yo estoy tomando en cuenta los aspectos ecológicos del sitio, los aspectos sociales, estoy trabajando en sitios donde hay conflictos de usuarios, tengo legislación que me apoya o tengo legislación en contra, cuáles son los permisos de investigación que ocupo.
Y el plan propiamente de restauración o el tipo de intervención va a depender, por ejemplo, del objetivo que tengamos. Si es algo físico, si nuestro objetivo es meramente atracción de peces o demás, ya no estamos hablando de restauración, etc. Entonces, esto es nada más como para ponerlo ahí. Hace poquito, hace como una semana más o menos, salió finalmente el Protocolo Nacional para la Restauración de Arrecifes y Comunidades Coralinas de Costa Rica. Este protocolo está hecho principalmente para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación con el fin de que conforme aumenten la llegada de solicitud de permisos para realizar proyectos de restauración coralina en el país, pues ellos tengan una base y una guía para entender qué es lo mínimo que debería tener estas propuestas. Entonces aquí lo que buscamos es de que realmente las nuevas iniciativas que vengan sean iniciativas que comprueben tener la capacidad, en tanto el conocimiento y la responsabilidad ética de poder y tratar de hacer las cosas bien. Cambiando de tema, en el tema propiamente de conservación y de nuevo de restauración de arrecifes de coral, ¿qué es la legislación nacional que tenemos a nuestro favor, por decirlo de una manera? Bueno, leyes generales. Realmente hasta el año pasado, los arrecifes de coral en Costa Rica no existía una legislación que fuera propiamente para los arrecifes de coral. Así de importante es que sabemos que tenemos los bosques del mar, no teníamos una legislación que de verdad dijera, bueno, vamos a protegerlos. Entonces, por ejemplo, teníamos ley de biodiversidad, la ley de conservación de vida silvestre, es decir, entraban como vida silvestre y estas leyes generales lo que sí nos dieron mucha ventaja es de que en Costa Rica, gracias a estas leyes, está prohibida la extracción, la manipulación de corales y que por ende cualquier cosa que uno quiera hacer con ellos requiere de una licencia o un permiso de investigación. Luego también teníamos, bueno, los arrecifes de coral son considerados humedales marinos, pero de igual manera en la última estrategia que salió no estaban incluidos como parte de la estrategia de manejo o de la estrategia nacional. Hasta el año pasado, el 8 de junio del 2019, sale el primer instrumento legal hablando propiamente de los arrecifes de coral. Y en este caso, el nombre de este decreto es la promoción de iniciativas de restauración y conservación para los arrecifes, para los ecosistemas coralinos, que realmente dice, bueno, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo bien y en orden. Entonces viene a ser una herramienta legal bastante importante. Además de esto, gracias a este decreto se crea el Consejo de Corales, que es un consejo que lo que busca es asesorar al MINAE y al SINAC en temas relacionados a la conservación y la restauración de arrecifes coralinos. Es como un comité científico que busca realmente las decisiones que se vayan a tomar, pues que sean basadas en todos los trabajos y lo que los que pertenecemos al consejo, pues podemos aportar. Como les decía, salió el Protocolo Nacional, que también viene a ser una herramienta legal para poder regular un poco las iniciativas que se vayan a presentar. Y además de esto, algo muy positivo de Costa Rica es que Costa Rica tiene mucho reconocimiento por la conservación y la restauración terrestre, lo cual le da una voz. Y gracias podríamos decir que gracias a este gobierno ha tratado de llevar una posición a favor de la integración del tema marino y principalmente de arrecifes de coral en todas estas reuniones o decisiones de índole internacional, como por ejemplo la COP25, y en esta nueva formulación de los objetivos para la biodiversidad. Entonces estamos jugando un papel importante, pero podemos hacer más. De hecho, podríamos aprovechar a hacer más. Esto me lleva también a que esto se ve bien, ¿verdad? O sea, si yo se les pongo así, parece, o sea, sí, está bien, ¿no? Estamos bien. El problema acá es que el problema es más grande. O sea, sabemos que en los próximos años tenemos el riesgo de perder entre el 75, el 90 o el 100% de los arrecifes de coral. Y Costa Rica no es la excepción de esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nosotros tenemos que entender y tenemos que enfocarnos en tratar de luchar por la conservación y la restauración de los arrecifes de coral como un día lo hicimos con nuestros bosques. Como les decía, Costa Rica es reconocido a nivel internacional por este esfuerzo. Asimismo y con la misma fuerza deberíamos estar trabajando en la restauración de ecosistemas marino-costeros. Y más si hablamos de carbono azul, más si hablamos de lo vulnerables que son las comunidades costeras ante el cambio climático, entre otros. Entonces, esto está bien, pero ocupamos ser muchísimo más fuertes en temas legales.
También porque sabemos que los arrecifes de coral no es el arrecife de coral que está en la isla del Caño, ni en la isla del Coco, ni el que está en Bahía Culebra o Golfo Dulce, sino que nosotros cuando hablamos de arrecifes de coral, como Kate nos decía, hablamos de regiones. O sea, el Caribe, nuestro Caribe está conectado con una región que se llama Gran Caribe. Nuestro Pacífico está conectado con una región que se llama Pacífico Tropical Oriental. Por eso, los esfuerzos que nosotros hagamos de verdad deberían y tienen que ir de la mano con esfuerzos a gran escala. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ecosistemas y estamos hablando de un problema a nivel mundial. En Costa Rica, por supuesto que la academia hace esfuerzos bastante grandes para mantener los esfuerzos de investigación con otros países, traer expertos, desarrollar investigación. También se han creado a nivel regional y a nivel mundial diferentes redes que buscan conectar, poner junto a toda la gente que está trabajando en restauración de arrecifes coralinos y decir, bueno, ¿cuáles son las metas? ¿Hacia dónde es que nos tenemos que dirigir en nuestros siguientes pasos? Entonces, por ejemplo, el Coral Restoration Consortium, que realmente es mundial, la red PTO que nosotros la lideramos en el Pacífico Tropical Oriental y tratamos de esto. ¿Cómo hacemos para que realmente esta región pueda tener una voz y que hagamos saber de que estamos hablando de estos laboratorios vivos de coral? Y también la restauración, la red de corales latinos, que esta es del Caribe, bueno, de países de América Latina, básicamente. Entonces es bastante bonito, una sinergia súper interesante y amena y que da esperanza de verdad de que si seguimos así, yo creo que sí podemos causar un impacto real y con una escala suficiente. Hay proyectos que están liderando organizaciones como por ejemplo la cooperación alemana, uniendo países como República Dominicana, Costa Rica, Honduras, y cómo hacen para desarrollar herramientas que puedan hacer esto real. Y también mucho de lo que estamos intentando hacer es aprovechar redes regionales que ya existen, como por ejemplo el Corredor Marino de Conservación del Pacífico Tropical Oriental o la Red Centroamericana para el Desarrollo y el Ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para meternos y que realmente el tema de los arrecifes de coral empiece a ser una necesidad y un interés cuando estamos hablando de intereses políticos? En temas de comunicación y educación, se intenta hacer mucho, pero no es suficiente. De verdad, si yo les contara la necesidad y la importancia que tiene la educación y la comunicación de estos temas, o sea, podríamos hacer una charla solamente de este tema. Entonces, podríamos decir que, o sea, hay herramientas como documentales, libros, infogramas, cómo trabajamos reportajes, charlas, actividades, pero yo creo que es en estos temas, por ejemplo, este webinar. O sea, vean la cantidad de personas que podemos alcanzar cada vez y luego que ustedes lleven el mensaje a otras personas. Es decir, de verdad esto debería ser más común y deberíamos complementarnos, no solamente las personas que estamos trabajando en el agua, sino las personas que tienen las herramientas, la capacidad profesional de poder generar estos materiales y que podamos trabajar en sinergia por los arrecifes de coral. Entonces, esto es un poco de lo que se hace a nivel de comunicación y educación, pero todavía falta más. Y aprovechar herramientas audiovisuales ha sido algo de lo que a nosotros nos ha facilitado muchísimo tener un impacto más grande a nivel nacional. ¿Cuáles son estas acciones claves que como población deberíamos estar haciendo, verdad? Bueno, mucho y retomando los trabajos, por ejemplo, interdisciplinarios, como les decía, y siempre repito lo mismo, pero de verdad no hace falta ser biólogo para hacer todo el trabajo. Obviamente se ocupan personas en el agua, pero necesitamos complementar lo que las personas en el agua no tienen las capacidades. ¿Cómo hacemos para educar, comunicar mejor? ¿Cómo creamos herramientas, plataformas para intercambiar experiencias o datos? El tema de las limpiezas, realmente para mí el tema de las limpiezas y los voluntariados va más allá de solamente la acción de ir y recolectar residuos o basura, sino es el hecho del cambio de mentalidad que demuestra que haya un grupo de personas motivadas, o sea, podrían estar utilizando su tiempo libre para estar en la playa, bajo el sol, tal vez lo hacen después de la limpieza, pero de igual manera es utilizar su tiempo de una manera que tiene un impacto real y eso motiva. Yo creo que eso es lo que necesita y en Costa Rica, yo creo que a la gente le encanta trabajar con nosotros porque, o sea, es la calidez que tiene el país, es el pura vida y yo creo que somos un muy buen ejemplo y deberíamos seguir liderando iniciativas de este tipo y enseñando cómo es que tenemos que trabajar a nivel nacional para tener un impacto real. Como les decía, el tema de educación y comunicación es una necesidad siempre.
donar cada vez que se pueda a instituciones o organizaciones que tienen la capacidad o el reconocimiento de poder utilizar estos fondos responsablemente. Por supuesto que cada vez que nosotros estamos en un arrecife, tener la responsabilidad de no pararnos sobre ellas. Si no sabemos bucear o snorkelear bien, pues bueno, no deberíamos estar haciéndolo sobre una comunidad o un arrecife coralino. Evitar cremas solares de protección solar, que son estas comerciales que tienen químicos que son dañinos, ¿verdad? Incluso para nosotros. Algo muy importante es sembrar. Sembrar tiene un impacto en todo el sentido, desde la acción de que yo pongo mi corazón cuando siembro algo, todo el impacto que tiene se ve reflejado también en nuestros ecosistemas marinos. Entonces, esto es un poco de lo que yo traía para hablar, que de verdad es un poco de lo que se está haciendo, que es una línea base muy buena, pero esta línea base debería ser cada vez más fuerte. Es decir, la próxima vez que tengamos esta charla, de verdad debería haber muchísimas más diapositivas de legislación que nos dicen cómo deberíamos estar apoyando, debería haber muchísima más sinergia y herramientas que compartir. Y pues para terminar, de verdad, pura vida, nada más me queda decir que chiva que haya tanta gente que quiera ser parte del cambio, y muchísimas gracias a los organizadores del evento y que de verdad súper orgullosa. Muchísimas gracias a ambas por la exposición. Creo yo que estuvo súper interesante y qué bueno escuchar esto de que la restauración coralina se está dando a nivel país y que además somos líderes regionales en este tema. Bueno, estoy súper contento yo con la presentación. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Entonces, bueno, yo personalmente tengo dos preguntas que van relacionadas a la sostenibilidad, tanto de los proyectos, ¿verdad? Y en este ámbito tenemos clarísimo de que tanto Marine Conservation como Raising Coral tienen fuertísimo el factor ambiente, factor ambiental. Pero lo que es el factor económico, financiero, cómo se sustentan estos programas, y el factor social, qué experiencias han tenido a nivel social con la población local, donde los lugares que trabajan, y cuáles pueden llamar, qué sé yo, los mayores resultados que han tenido con ellos. A ambas, cualquiera de las dos. Bueno, okay, bueno, no importa, voy a empezar yo entonces. Bueno, con el tema de sostenibilidad, por parte de Raising Coral Costa Rica, nosotros somos una organización no gubernamental, por ende no tenemos como fondos de gobierno que entran y hacen posible la subsistencia, sino que nosotros sí trabajamos mucho con fondos privados, con donaciones. Además de eso, nosotros trabajamos mucho en aplicar para fondos o becas que estén disponibles para la conservación, para la adaptación al cambio climático o incluso para la sostenibilidad de iniciativas en zonas costeras. Entonces, mucho de esto pues es como la parte de crear estas propuestas, como les decía, la planeación. Y esa es una parte, pero realmente, por ejemplo, desde nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte también en generar un poco más de ingresos y de impacto a las comunidades locales en donde estamos trabajando. Entonces, también lo que estamos buscando es crear un programa tal vez como de desarrollo, como de turismo sostenible, turismo ecológico, en lo que realmente se utilizan los recursos de las comunidades costeras, ¿verdad? Que podamos capacitar a los guías locales. Tenemos en este momento 8 jardineros de coral locales, que son personas de la zona que tal vez nunca en su vida habían escuchado de corales y menos de la restauración coralina, y que pues ya trabajan con nosotros, tienen prácticas en esto, y un par de ellos tienen ingresos cada vez que están en el agua con nosotros. Entonces realmente es ciencia ciudadana, ¿verdad? Un poco a lo que nos estamos moviendo. Lastimosamente nosotros ahorita no tenemos como un programa de voluntariado propiamente. Por ejemplo, acá en el Golfo Dulce no hay centros de buceo, o la logística propiamente para hacer el trabajo de campo es un poco compleja. Pero la idea de nosotros es desarrollar una plataforma con base en estas prácticas en donde podamos seguir haciendo ciencia, pero al mismo tiempo que podamos mover un turismo de educación y que obviamente, como les decía, que genere ingresos. Entonces la parte de integración social la hemos trabajado mucho en eso, como en charlas, en entrevistas en las comunidades, y ahora haciéndolos parte de las actividades que realizamos.
Okay, y por nuestra parte, obviamente somos una asociación sin fines de lucro y para generar dinero, esto viene de donaciones que son, bueno, bastante pocas y también tenemos cursos que podemos dar y con eso podemos generar bastante dinero para trabajar en los proyectos. Y también tenemos voluntarios locales que estamos enseñando cómo que pueden hacer como limpiezas en los viveros, pueden ayudar con monitoreo en los arrecifes. Hay obviamente trabajos que tiene que ser yo, pero los voluntariados pueden ayudar con ciertos trabajos y esto, mano de obra, ayuda un montón. Y es muy bueno para dar conciencia en la comunidad, tener gente local trabajando en el proyecto y esto es la idea. Perfecto, muchísimas gracias. Continuando con las preguntas, ¿cómo ven el escenario post pandemia? ¿Cómo lo ven ustedes respecto a la contaminación creciente y la afectación que puede llegar a tener este en el ecosistema acuático, en el ambiente, en el ecosistema de los corales y arrecifes? Bueno, yo personalmente creo que el impacto va a seguir, porque realmente, o sea, el asunto acá es que nosotros no tenemos planes de manejo que nos permitan entender la conexión, por ejemplo, que tienen nuestros ríos con las zonas costeras. Entonces, si el impacto que nosotros ahorita estamos generando en la zona central del país o en el país en general, en la parte continental, implica mayor contaminación de lo que sea, de agroquímicos, de basura, de aguas negras, de lo que sea, pues de verdad va a ser mayor. El impacto post-COVID, pues yo pensaría realmente que va a seguir siendo similar. O sea, el impacto de la contaminación ya lo tenemos. Obviamente tal vez vamos a tener un impacto mayor de residuos del uso de mascarillas o de estos y tal vez una disminución de algunos que estaban asociados a los trabajos fuera de casa, tal vez. Pero de igual manera el impacto va a ser el mismo, porque no es como que se esté trabajando en disminuir o dar un mejor uso a los residuos. Y además de esto, pues no tenemos manera o todavía no tenemos como proyectos que realmente estén evitando o manejando para que esto no lleguen al arrecife de coral. Entonces, yo considero que la contaminación se va a mantener relativamente similar, lastimosamente. Sí, estoy de acuerdo con Tatiana sobre la contaminación, pero como un impacto de la pandemia por nosotros es más difícil para llegar a los viveros y más difícil para hacer el trabajo, porque, bueno, para varios meses no podemos ir en el bote por no tener permiso del Ministerio de Salud por salir. Y ahora podemos salir, pero hay muy poco movimiento, pues creo que probablemente va a estar más difícil para generar fondos por los proyectos ahora, porque nuestros fondos casi todo viene de cursos y ahora no hay tantos cursos, pues por lo menos tenemos dinero que tenemos ahorrado para seguir con el proyecto, pero creo que va a ser más difícil para tener los fondos. Perfecto, muchas gracias. Si nos pudieran comentar sobre las formas en las que podemos participar los buzos recreativos, ya hablaron sobre un poco sobre el voluntariado, pero que nos mencionen también qué experiencia necesitamos nosotros como buzos para poder llegar a eso
Entiendo también que hay cursos de restauración coralina que Kat ha mencionado. En ese sentido nos han preguntado mucho, ya van como 3, 4 preguntas, ¿cómo podemos ser partícipes de este tipo de proyectos, ya sea como voluntarios o como colaboradores, perdón? Bueno, primero necesitan una licencia de buceo porque los viveros están a profundidad que no se puede llegar con, la mayoría de gente no puede llegar con snorkel y realmente gente ocupan buena flotabilidad en el agua, necesitan tener bastante experiencia porque realmente se puede hacer mucho daño si la gente no tiene buen control y están cerca de los viveros o están cerca de los nuevos corales trasplantados, pues necesitan cierto nivel de experiencia. Y para hacer el curso tenemos un muy lindo curso, varias certificaciones PADI que gente puede venir y hacer, aprender sobre restauración en el mundo y después salimos y conocemos corales locales y aprenden cómo limpiar estructuras y pueden realmente tener un buen idea de cómo funciona la restauración. Y para voluntarios pueden contactar a mí directamente si hay gente que tienen este tipo de experiencia y quieren venir y participar. Tienen que pagar su campo en el bote porque no podemos pagar para este campo, pero tenemos un buen precio si están llegando a voluntar. Pues sería buenísimo para tener más gente que quieren venir. Bueno, de nuestra parte, como les comentaba, nosotros por ahorita no tenemos un programa de voluntariado. Sí tenemos planes de que exista y la idea de que exista es que sea utilizando los recursos de las comunidades, como les decía, ver cómo podemos hacer para capacitar a capitanes más para el tema de buzos, capacitar a guías que ya son guías de la zona, pero en temas más marinos o propiamente de restauración coralina, o nuestros ayudantes de ciencia ciudadana que también tengan la capacidad pues de colaborar. Entonces nosotros esperamos que en un corto o mediano plazo ya podamos tener nuestra estrategia de cómo pueda funcionar, pero por el momento para Racing Coral es complejo y también porque nos hemos enfocado mucho en la parte de ciencia, entonces hemos estado pues de verdad moviendo todo este tema que les presentaba, ¿verdad? De traer redes regionales, de cómo hacemos, o sea, cuáles son estas necesidades que a nivel ciencia se están presentando para que realmente la intervención de restauración de arrecifes coralinos sea efectiva, como en temas de diversidad de genética, en temas que van de la mano con reproducción sexual, y con otros. Entonces, apenas pues haya un programa, también les estaríamos facilitando la información a través de las redes sociales de la organización. Buenísimo, sería genial. Posteriormente, bueno, esto fue respecto a las personas ofreciéndose como voluntarios. Ahora, específicamente las personas que trabajan con buceo y snorkel, ¿cómo podrían participar o ser partícipes, sí, ser partícipes de estos proyectos? Pues yo podría recomendarles, bueno, vamos a lo mismo, por ejemplo, Marine Conservation tiene este programa que entonces ya podrían ser voluntariados. Algo muy importante que yo creo es que si uno no está familiarizado con el tema ni tiene la capacitación adecuada para trabajar en este tipo de intervenciones, yo les recomendaría más bien buscar y acoplarse o complementarse con proyectos y con instituciones u organizaciones que son reconocidas por su responsabilidad con la conservación y hacer prácticas
valga la redundancia, responsables. También está el tema del protocolo, que tiene una guía, bueno, está en la página del SINAC, que es una guía bastante buena de cómo pueden funcionar estos nuevos proyectos, pero de nuevo los motivo a leerlo y ver cuál puede ser la mejor estrategia para su sitio. Yo sé que a veces es muy tentador nada más ir a empezar por uno, pero bueno, desde mi experiencia, nosotros llevamos 4 años y cada vez tenemos más preguntas de realmente cómo funciona esta parte ecológica y cómo asegurar de que lo que estamos haciendo está bien, y estamos en ese proceso. Entonces, esto no se trata de tener todos los proyectos o muchos proyectos, sino de lo contrario, de tener adecuadas intervenciones y a una escala adecuada. Entonces, es ir creando capacidad para poder ir haciendo más, pero en conjunto. Sí, creo que estoy de acuerdo con los comentarios de Tatiana. Perfecto. Muchísimas gracias. Yéndonos al Caribe, ¿por qué creen que no hay restauración de coral en la costa Caribe? Y en esta misma vertiente, si también nos preguntan si afectó el sismo de 1991 de Telire, y sí, se afectó a los arrecifes de coral. Bueno, a mí me imagino que hasta ahora no hay proyectos en el Caribe porque probablemente está un poquito más remoto y creo que escuché de alguien que estaba intentando hacer algo creo que era en Punta Uva o por ahí, pero en ese momento, a mi juicio, no hay proyecto allí en el Caribe. Nosotros, bueno, yo personalmente amo el Caribe, así que no es porque no quiera, porque si no, yo podría estar en todos lados. Nosotros sí lo hemos estado pensando, de hecho, mucho del trabajo que hemos estado haciendo, como les digo, nosotros trabajamos con fondos específicos, con objetivos específicos, ¿verdad? A Raising Coral como organización no les sirve empezar a crear proyectos por todo lado, que luego no podemos manejar, que luego se salen de control, o que luego más bien empiecen a ser un problema en la costa. Entonces nosotros hemos ido paso a paso haciendo pilotos, estamos aplicando un fondo, a una colaboración para poder empezar un piloto, un proyecto chiquitito en el Caribe. Realmente en el Caribe es una necesidad, igual que en toda la región. Hemos estado por ahí haciendo como visitas, tenemos una idea de cómo podría funcionar, los sitios donde desarrollarlos. Entonces creo que fue más bien, para nosotros la pregunta fue, ¿a dónde iniciamos? ¿Dónde podemos iniciar? Que podamos tener pues esta línea base, y para nosotros pasó acá en el Pacífico Sur, en el Golfo Dulce. Entonces de aquí el escalamiento que vamos haciendo pues va paulatino y va también como muy cuidadosamente en que seamos capaces de tener esta sostenibilidad para tener 4, 5, 6 años en todos los sitios en donde estemos trabajando, pero sí está en el mapa y en el plan. Muchísimas gracias. Una pregunta un poco concerniente más a la parte de metodología de cómo lo hacen. ¿Cuánto es el tiempo proyectado de cultivo de los corales y dónde los colocan luego del periodo establecido para el crecimiento? Además, nos preguntan de qué forma logran cuantificar la proyección del crecimiento del coral plantado. Bueno, el tiempo de crecimiento o el tiempo en el que van a permanecer en los viveros va a depender mucho del crecimiento de la especie. Es decir, tenemos especies de crecimiento ramificado y sabemos que estas especies o estos géneros realmente tienden a tener un crecimiento más rápido, y esto sucede con las especies a nivel mundial, ¿verdad? En el Caribe, en el Pacífico. Además, son especies que tienden a jugar un papel pionero en el arrecife de coral y que podríamos creer que juegan un papel importante en la parte de sucesión ecológica. Nosotros trabajamos con el género Posilopora principalmente. Creemos que tenemos 3 especies de coral, pero necesitamos hacer genética para comprobarlo.
Y lo que duran en el vivero aproximadamente entre un periodo de 10 y 12 meses, 13 meses, pensando en que son las condiciones normales de verano e invierno, ya tenemos colonias que pueden ser trasplantadas al arrecife. Para los corales que son más de crecimiento masivo o submasivo, que a estos son los que les tenemos que dar un sustrato para que crezcan, que son corales que crecen más lento, pero que también son súper importantes en el arrecife. A esto les damos como 12, 13 meses, dependiendo de la especie, o incluso 9 meses para Pavona gigantea, esto en el vivero. Los sitios de restauración son, eso es otro tema. Es bastante interesante y es bastante complejo la parte de decidir estos sitios, porque depende mucho, yo necesito saber, o sea, yo necesito tener suficiente base científica o de conocimiento para saber a qué ecosistema quiero yo recuperar, me explico. Es decir, yo tengo ahorita esto y sé que el arrecife está degradado y necesito tener muchísimo conocimiento, muchísima lectura de investigación previa para saber más o menos cuál era la cobertura que un día hubo, cuáles eran las especies que realmente formaron este arrecife y cuál sería este porcentaje al que yo me podría acercar con una intervención. Obviamente los criterios mínimos de selección de sitios es que si en mi sitio la mortalidad la causó la sedimentación o un río que traía un montón de aguas negras o agroquímicos, pues yo tengo que estar segura que esta fuente de contaminación o mi problema bajó su nivel o que ya no existe del todo, porque yo voy a invertir tiempo y voy a invertir plata, así que yo quiero que esta sea efectiva. Eso, por ejemplo, sería un criterio, y además de propiamente que las condiciones del sitio, de que hubieron corales, de que ojalá los mismos corales pues tengan un aumento de cobertura o que estén saludables. No voy a intervenir en un lugar donde hay enfermedades de corales. Entonces, va a depender mucho, pero más o menos por ahí va. Bueno, estamos usando bueno, casi las mismas especies como Tatiana, pues tenemos, sí, yo creo que mínimo 9 meses a más que un año en los viveros. Y después también hay que pensar muy bien dónde van a colocar y también necesitan tener como las mismas condiciones que estaban en los viveros, en el arrecife, que no están como demasiado estresados con nuevas condiciones. Y como dijo Tatiana, que son condiciones favorables para el crecimiento de coral. Perfecto. Muchísimas gracias a ambas por contestar estas preguntas. Nos gustaría eh, contestar todas las preguntas que nos han hecho. Sin embargo, para continuar con la agenda del día y con los tiempos, vamos a dar por finalizada esta sección. Y bueno, para dar con el cierre de la actividad, definitivamente es un tema demasiado amplio del cual podríamos hablar durante mucho tiempo. Estoy seguro que ustedes nos podrían dar cátedra muchísimas horas más, pero, pero agradecemos un montón su tiempo, su disposición y las ganas de querer estar aquí con nosotros, dándonos sus conocimientos. Igualmente agradecemos a todos los participantes quienes están ahorita escuchándonos. Y ya para finalizar, chicas, si tienen algún mensaje que les quieran dar a quienes nos escuchan, adelante, les doy la palabra a manera de cierre. Bueno, lo primero es de verdad repetir que yo estoy demasiado emocionada en saber que hay tantas personas interesadas en estos temas ahora, saber que son personas que además están apuntando en tomar acción, en ser parte del cambio. Y además de eso, yo creo que cada vez que uno se educa y uno aprende algo nuevo, uno tiene la responsabilidad pues de seguir el mensaje. Los arrecifes de coral son increíbles, así que de verdad una de las mejores cosas que podemos hacer es hacer actividades reguladas, ojalá responsables en ellos y no sé, enamorarnos un poco más de nuestro mar. Costa Rica
es un país marino, tenemos arrecifes y comunidades coralinas en ambas costas y realmente los arrecifes de coral tienen que convertirse en un interés y en una necesidad nacional y a nivel político. Es decir, necesitamos muchísimo más pasando. No podemos permitir que en nuestras generaciones vean un ecosistema completo perderse. No podemos porque tenemos posibilidad de tomar acciones que podrían disminuir el impacto y poder tener arrecifes de coral por un poco más de tiempo. Así que pues los motivo a seguir participando, los motivo a seguir, no sé, detrás de todo lo que hacen. Acá hay redes sociales, nosotros todo es fácil de comunicarmente y muchas gracias, Pura Vida, y para mí es un orgullo, la verdad. Sí, muchas gracias por escuchar y espero que han aprendido mucho y ahora están más, todavía más motivados para hacer un cambio y realmente cada uno de nosotros podemos hacer pequeños cambios en nuestras vidas y juntos vamos a hacer un gran cambio. Y ahora es el tiempo a hacerlo. Tiene que ser hoy a empezar haciendo los cambios. Pues muchas gracias y si alguien quiere contactarme, pueden escribir a Marine Conservación Costa Rica y con mucho gusto puedo ayudar cualquier cosa si quieren voluntar, con mucho gusto. Y muchas gracias a todos los organizadores y a Tatiana también. Y nos vemos este sábado por la limpieza, si algunos de ustedes tienen quejas. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Como mensaje dirigido también al objetivo de la campaña, recordarles a todos que todos podemos ser embajadores del mar, tanto si buceamos o no, invitar a quienes bucean, invitarlos a capacitarse cada vez más en prácticas amigables con el ambiente, e igualmente a quienes no bucean, también pueden llegarse a certificar con escuelas de buceo, incluso locales, y esto también reactiva el turismo local. Entonces, sin dejarles ese mensajito ahí. Y bueno, como último anuncio, recordarles que el día de mañana a las 6 p.m. tendremos el siguiente conversatorio, el cual tiene por nombre Incursión de Organizaciones Ambientales en el Buceo, donde nos acompañará Elian Villalobos, representando a Green Wolf Costa Rica, y Ángelo Borja, representando a Ríos Pura Vida. Dicho esto, damos por concluida la actividad y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Pura Vida. Muchísimas gracias.